Buenas, hoy vamos a explicar cuáles son los tipos de micrófonos más usados, las características básicas de los micrófonos y la interpretación de los gráficos de las fichas de especificaciones técnicas de los micrófonos. Para empezar, vamos con las características básicas de los micrófonos. Las más reseñables son la sensibilidad, que es la eficiencia del micrófono en cuestión. Es el voltaje que proporciona el micrófono a su salida en función de la presión acústica que incide en su membrana, relación voltaje-presión. También la respuesta en frecuencia, que hace referencia a la sensibilidad que tiene el micrófono respecto a las frecuencias de un sonido. Otra característica fundamental es el patrón polar, que determina la sensibilidad que tendrá el micrófono dependiendo del ángulo de incidencia del sonido en su cápsula. Los tipos de patrón polar que nos podemos encontrar son omnidireccional, que significa que capta el sonido de igual manera desde cualquier ángulo. Bidireccional, que significa que capta con la misma sensibilidad en 0 grados y 180 grados. Cardioide, que tiene una muchísimo mejor sensibilidad en 0 grados que en 180 grados. Supercardioide, que es igual que el cardioide pero mucho más direccional. E hipercardioide, que es el más direccional. Seguimos con más características. Ahora toca la impedancia, que es la resistencia que pone el micrófono a la corriente que ha generado, que es la señal de audio en su salida. Otras características de los micrófonos son el ruido equivalente, que es el nivel mínimo a partir del cual empieza a trabajar el micrófono, el nivel de SPL máximo, que es el nivel máximo de presión acústica que soporta el micrófono a partir del cual crea distorsión, y el margen dinámico, que es el margen de nivel acústico en el que el micrófono responde de manera óptima, por encima del ruido equivalente y sin generar distorsión. Una vez vistas las características de los micrófonos, podemos pasar a ver cuáles son los tipos de micrófonos más usados. El tipo de micrófono más usado en directo y en microfonía cercana es el micrófono dinámico. La construcción de este tipo de micrófono hace que sean micrófonos muy poco sensibles, ideales para microfonía en lugares con mucho ruido o para microfonía de fuentes sonoras muy potentes, como puede ser microfonear un amplificador de guitarra a 5 centímetros de altavoz en un estudio. El tipo de micrófono más usado en estudio podríamos decir que es el micrófono de condensador. Este micrófono tiene la característica de que es mucho más sensible que el dinámico, ya que su construcción lo determina así. Para que este micrófono funcione, hay que proporcionar una corriente Phantom de 48 voltios, ya que hace falta excitar el condensador que contiene. Una variación de los micrófonos de condensador son los electres, que entre otras cosas se diferencia del de condensador en que no necesita corriente Phantom externa de 48 voltios. Se alimenta con una pila dentro del micrófono y por lo general suelen ser micrófonos de cañón. Otro tipo de micrófonos son los micrófonos de cinta. Estos son extremadamente sensibles y poseen una calidad de captación sobresaliente. Se diferencian de los anteriores en su construcción. Ni bobina como los dinámicos ni condensador como los de condensador. Este micrófono tiene en su interior una membrana de cinta corrugada, tensada por dos abrazaderas. Esta membrana es extremadamente frágil, por lo que son dados a romperse por golpes o por exceso de presión sonora. Ahora vamos a aprender a interpretar los gráficos y parámetros de las fichas de las especificaciones técnicas de los micrófonos. Vamos con la ficha técnica del legendario Shure SM58. Podemos ver un diagrama del alambrado del micrófono, el color de cada cable y a qué terminales van. Más abajo tenemos la respuesta en frecuencia del micrófono. Podemos ver cómo de los 100 Hz para abajo la respuesta cae considerablemente. A partir de los 1000 Hz empieza a subir y en los 7500 tiene una pequeña caída. Esto es así ya que este micro está pensado para voces y la voz humana tiene las frecuencias fundamentales en los medios agudos, además de que no tiene información por debajo de 100 Hz. Más abajo podemos ver el patrón polar de este micrófono en las diferentes frecuencias en las que se ha medido. Como podemos observar, es un micrófono cardioide. Arriba a la derecha podemos leer las especificaciones técnicas
como por ejemplo la impedancia de salida o la sensibilidad, entre otras. Y aquí abajo podemos ver los accesorios que trae el micrófono y el modelo de los accesorios opcionales originales.